¿Cuál debe ser la política exterior de la República Argentina? Hemos invitado al doctor Carlos Juárez Centeno, que es director de la Maestría en Relaciones Internacionales, que es profesor e investigador del CEA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que nos dé un panorama. Está Fernández en este momento en el exterior, está en México, hablando con Manuel López Obrador. Tienen pensado ir a Chile, pero ¿hacia dónde tiene que ir la política exterior de la República Argentina? Carlos, gracias por venir. No, por favor. Con esta tormenta, por la invitación. Gracias por venir. ¿Hacia dónde tiene que ir? Bueno, no soy yo quien tiene que decir hacia dónde tiene que ir, ¿no es cierto? Pero sos un analista de la política exterior. También es cierto que hay que escuchar lo que ha venido diciendo el candidato electo, ¿no es cierto? Alberto ha dicho en sus últimas entrevistas que la prioridad es la región, o sea, inclusive vos lo sabrás también, ¿no es cierto? O sea, le puso una llave, cerró la posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Exacto, no, la prioridad es la región. ¿Y por qué la prioridad es la región? Bueno, porque al posicionar Argentina y la región integrada, algo por lo que siempre se ha batallado, se ha iniciado momentos de política exterior donde el proceso ha sido bueno y luego ha habido retrocesos, depende de las épocas, los momentos y los gobiernos. Con la región cohesionada podemos salir a competir, a dialogar, a discutir espacios de poder a nivel internacional de una manera distinta que si sale Argentina sola, si va Brasil sola o si va México sola. Y eso que te estoy hablando, junto con Colombia, los 3 países más importantes de Latinoamérica. Imagínate Haití, que puede ir a discutir en el escenario internacional sin menospreciar a Haití, o hasta el propio Bolivia, aún con toda la buena gestión que ha venido realizando. Entonces, por un lado, la región. Por el otro lado, otro dato que ha dado el candidato, el presidente electo, que es bueno y que yo estoy de acuerdo, es que hay que ser pragmáticos. O sea, la región tiene que unirse sin banderas ideológicas. Y vos has visto cómo ha tratado de diluir este enfrentamiento que Bolsonaro está generando, sí, no lo está generando. Inclusive su definición sobre Venezuela, la ha tratado de limitar. Aún reconociendo que hay violaciones de derechos humanos, pero no porque él lo considere solamente, sino porque hay un informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, el informe Bachelet, pero reconociendo que el origen por el cual Maduro llega al poder es legal y democrático, pero que es una democracia que ha tenido atisbos de romper con el Estado de Derecho, violar derechos humanos. Lo que sucede, también es cierto esto, que debemos aclararlo, que hace 6 meses tal vez Venezuela era la rara avis de la región. Hoy en día Venezuela ya no es la rara avis de la región. También se están violando los derechos humanos en el que era el modelo a seguir, Chile, que es nuestro vecino Chile, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido también es importante que Alberto haya dialogado con Piñera, lo cual te demuestra ese pragmatismo, ¿no? Sí, tengo una consulta, porque me da la impresión de que este aglutinarse en la región, hay un episodio fundamental que es el que de alguna manera altera las relaciones, y que es la desigualdad económica, la desigualdad, mucho más ricos, cada vez más pobres. Por eso Chile salta, que lo teníamos como modelo, Chile salta en una, yo te diría, en una faceta, yo te diría, desconocida para muchos y conocida por los chilenos mucho más que el resto de Latinoamérica. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Y en esto a veces vos y yo hemos estado, cuando dialogamos fuera de cámara, a veces tenemos visiones también distintas, que hacen a la democracia, hacen nuestra manera de pensar. Para mí no es una novedad lo de Chile, pero convengamos que para la mayoría de los políticos argentinos, inclusive políticos
progresistas del campo nacional y popular. Era un modelo a seguir Chile, disculpa. Y académicamente era un modelo a seguir. Los economistas de distinta, variada ideología, los ortodoxos y los heterodoxos lo señalaban como un ejemplo a seguir, y los internacionalistas y los politólogos también. Bueno, para mí no es una novedad, hay un grupo de politólogos, internacionalistas, economistas que hace mucho veníamos diciendo, y bueno, creo que esto explotó porque yo creo que la región tiene que ir hacia una estabilidad en donde alternen gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha, si vos querés llamarlos así, más progresistas y menos progresistas, pero yo creo que la región tiene que darse cuenta de que hay un poco lo que dice, yo sé que por ahí mucha gente que estará escuchando dirá por qué lo trae a colación, pero esto que ha dicho la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta electa, yo creo que la región tiene que darse cuenta que tiene que decirle no al nunca más al neoliberalismo, porque una cosa es tener un gobierno conservador, de derecha, pero que incentive el mercado interno, que incentive la industria nacional, como los ha habido. Sí. Y otra cosa son estos gobiernos neoliberales que lo único que han beneficiado son a las grandes corporaciones internacionales y sobre todo y a la timba financiera. Que no es plata que queda acá. En ese marco, digamos, de unión, por llamarlo un nombre, unión latinoamericana, de fuerzas, de países, ¿cómo encaja Estados Unidos? Bueno, yo creo que Estados Unidos también se ha dado cuenta, es decir, no en vano es el llamado de Trump, ¿no es cierto?, antes de lo que todo el mundo se esperaba. A mí, te voy a decir algo, me llamó mucho la atención que Trump todavía no nos haya pedido una definición sobre Venezuela. Es que yo creo que porque Trump... eso es lo que más le preocupa a Trump. Lo que pasa que lo que veníamos hablando recién. Venezuela era el caso paradigmático latinoamericano porque no había saltado ni lo de Perú, ni lo de Ecuador, ni ahora lo de Chile. ¿No es cierto? Y Argentina, convengamos que no fue mayor el problema porque Argentina tenía la salida institucional, es decir, tenía estas elecciones. Sí. Si en Argentina las elecciones hubiesen sido dentro de un año, no sé si no pasa lo mismo. Probablemente y también debemos reconocer algo, tanto que se lo ha criticado muchas veces al peronismo, pero yo creo que el peronismo y el sindicalismo en la Argentina y los movimientos sociales contuvieron mucho las demandas sociales. ¿Sabes cuándo después de las PASO? Si se hubiese puesto un fosforito en el conurbano bonaerense... Yo creo que el resultado de las PASO aplacó mucho las cosas. Y en algunos conurbanos, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, yo creo que hubiese habido estallidos muy claros en la Argentina, pero bueno, por suerte esto no aconteció, por suerte estamos en una transición, creo, republicana, y entonces Estados Unidos con este frente en Latinoamérica tiene que empezar, yo creo, a frenar un poco su postura, pero también ten en cuenta lo siguiente, no te olvides que Trump también tiene un problema interno grave. Sí, grave, es decir, gravísimo. Se ha aprobado el impeachment. Sí. Que salga o no salga, eso es otra cuestión, pero puede venir un futuro gobierno demócrata que a Trump no le conviene. No. Entonces, si Trump se muestra muy agresivo, con esas políticas exteriores agresivas hacia Latinoamérica, puede acontecer, ¿no es cierto?, que eso no lo beneficie a nivel interno y salga todavía más debilitado si existe la posibilidad de un futuro gobierno demócrata en la región o en Estados Unidos, que sabemos que los gobiernos demócratas siempre han tenido una mejor relación para con Latinoamérica. ¿Qué rol le asignás vos a China y Rusia en Latinoamérica, en este espacio que vos estás marcando, en esta unidad? Bueno, yo creo que el mundo está yendo a una bipolaridad. O sea, la bipolaridad no es una bipolaridad tan tajante como la de la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sino como que hay dos centros, es una bipolaridad más
débil en ese sentido, pero hay dos centros. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado China. Una China que también tiene un entente con otros centros de poder, como Rusia, ¿no es cierto?, y la India, aun cuando la India también tiene algunas confrontaciones de política exterior con China. Entonces yo creo que Argentina debe jugar estratégicamente ahí, ¿no es cierto? Es decir, no embanderarse con ninguno de los dos y tratar de sacar provechos eventuales para no tener, digamos, un alineamiento disciplinado ni con los Estados Unidos ni con China, salvo que algunos de ellos te ofrezca algo que no te está ofreciendo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si Estados Unidos te exige no relacionarte con China y te ofrece un plan Marshall para salir de la crisis, bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea, lógico. Pero no te lo está ofreciendo. No. Ahora, si China te ofrece inversiones, ¿por qué vas a negar esas inversiones chinas? Bueno, puede reemplazar el plan Marshall por su influencia en el Fondo Monetario y decir, bueno, muchachos, paguen la deuda a largo plazo y reacomódense internamente. De acuerdo a lo que se ha explicitado en la conversación privada que mantuvieron Trump y el presidente electo, eso pareciera ser lo que le ha ofrecido Trump, ¿no es cierto? O sea, si bien se tradujo como que iba a hablar al fondo, no. La mayoría de las acciones en el fondo, el 30 y pico %, la tiene Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos ayuda, ¿no es cierto?, como también se ha ofrecido el presidente francés, la canciller alemana, y si también tenés la ayuda de China, que tiene un porcentaje no muy grande, pero tiene un 8%, un 9% de las acciones, ya tenés la mayoría de las acciones, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario. Y acá tenemos los swap también chinos. Tenemos los swap chinos. Y después la otra cuestión, que China sí está decidida a invertir en infraestructura, no en cuestiones financieras. No te olvides que otra política, es una política interna argentina, pero que hacia la política exterior que ha lanzado el presidente electo es de federalizar más la Argentina. Y federalizar también quiere decir federalizar las relaciones internacionales. Y una de las ideas básicas que tiene el candidato, que lo ha manifestado, yo he estado en algunos foros en los que él ha estado hace un año ya, antes que fuera candidato, es la cuestión del corredor bioceánico, algo que ha sido muy frenado por el centralismo porteño argentino, por Dietrich concretamente, ¿no es cierto? Y por Cancillería, no por Cancillería, sino por la Secretaría de Políticas Estratégicas que tenía el presidente Macri, que confrontaba con Cancillería. Entonces, con inversiones que hagan ese corredor bioceánico, la salida al Pacífico, la integración con Chile, yo creo que hay perspectivas de una política exterior más pragmática y, bueno, hemos caído tanto, porque realmente hemos caído mucho, lo que venía diciendo recién el licenciado Ingaramo, ¿no es cierto?, que mucho sabe de esto, él ha estado en la función pública, que yo creo que medianamente haciendo bien las cosas, aun cuando no se va a salir de un día para el otro, los 180 primeros días van a ser duros, muy duros, por lo cual también se habla de un gobierno de acuerdo nacional, ¿no es cierto?, de consenso, pero creo que luego de esos 180 días puede empezar un panorama alentador. Y un dato no menor es que el primer viaje del presidente electo haya sido a México. México es, en este momento, el principal país o estado o jugador de América Latina, porque Brasil ha caído tanto que ya no lo es México. Es una relación que ha estado media deteriorada en el último tiempo y casualmente va al lado de Estados Unidos. Al vecino. El vecino. Con el que está confrontando a Estados Unidos. Carlitos, te agradezco mucho. No, por favor, al contrario, cuando lo quieras, acá está.